Annyeong amiguitos, yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Bueno, el video del día de hoy va a ser un video muy padre. Es otra misión de K-Influencer donde me han pedido que hable sobre las 4 estaciones. Entonces decidí darle mi toque y voy a hacer un maquillaje inspirado en mi estación favorita. Bueno, en algunas de las cosas que pasan en mi estación favorita, mientras les narro lo que pasa en las demás estaciones aquí en México. Entonces, sin más, comencemos. Aquí en México hay muchos sucesos importantes durante las 4 estaciones del año, y más que importantes, significativos. Primavera. La primavera es una de las 4 estaciones del año, sigue al invierno y precede al verano. Inicia alrededor del 20 o 21 de marzo y finaliza el 21 de junio. La primavera en México es la transición entre el frío del invierno y el calor del verano. Las temperaturas durante esta estación pueden oscilar entre los 30 y 40 grados centígrados al acercarse a la estación veraniega. Predomina un clima seco y cálido. En la ciudad, por ejemplo, las temperaturas pueden alcanzar los 17 grados centígrados por la altura en la que se encuentra la zona, o sea, 2.250 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que su clima es predominantemente oceánico de tierras altas. Como ya lo mencioné antes, durante la primavera ocurren algunos eventos importantes, y les mencionaré un par. Equinoccio de primavera en Teotihuacán. Bueno, para comenzar, Teotihuacán es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades multiétnicas de Mesoamérica, y significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o ciudad de los dioses. Y actualmente es una zona arqueológica. En Teotihuacán, miles de personas acuden al evento, muchos de ellos vestidos de blanco con una bufanda roja u otros accesorios. Muchos danzan, queman incienso y cantan, pero el ritual definitivo es pararse en la cima de la pirámide del sol, con brazos extendidos y mirando al sol en la mañana del horizonte hacia el oriente. La mayoría de la gente escala esta pirámide entre las 9 a.m. y 1 p.m. Algunos asisten porque creen que están siguiendo los pasos de sus ancestros, al pedirle a los dioses energía y salud en este día. Algunos aseguran que en el equinoccio, el hombre se encuentra en un lugar único en el cosmos, cuando los portales de energía se abren y fluyen desde todos los puntos del universo. Se cree que subir los 360 escalones a la cima de la pirámide del Sol permite a los participantes estar más cerca de esta energía. Los teotihuacanos creían que este fenómeno astronómico, que ellos convirtieron en arqueoastronómico, era el comienzo de un nuevo ciclo de tiempo que representaba la primera siembra del año. El natalicio de Benito Juárez. Por otra parte, el 21 de marzo también se conmemora el natalicio de Benito Juárez, quien fuera presidente de México en varias ocasiones, y también fue creador de las leyes de reforma. La floración de las jacarandas. Cada año, las calles de la Ciudad de México se pintan de color morado debido a las jacarandas que florecen en primavera. La particular primavera morada que acontece en la Ciudad de México se le atribuye a 2 japoneses, que a inicios del siglo XX sembraron cientos de jacarandas en la capital y que hasta la fecha su floración continúa cautivando a los espectadores. La historia comienza en 1910, que Sanshiro Matsumoto dejó su Japón natal para ir en busca de su padre, Tatsugoro Matsumoto, quien en aquel entonces ya llevaba años en México siendo el jardinero favorito del dictador Porfirio Díaz. Después del reencuentro y del estallido de la Revolución Mexicana que comenzó en 1910, padre e hijo comenzaron a plantar jacarandas por las calles de la ciudad, las frutas que se dan en esta temporada. Cuando llega la primavera, cada año somos bendecidos con diversas frutas deliciosas que nos ofrece la tierra debido al clima. Algunas de las frutas que se dan en esta temporada son la piña, fresa, sandía y plátano, que por cierto son ideales para hacer algún cóctel o ensalada y disfrutarlos en una tarde soleada mientras observamos las hermosas jacarandas. Cuando se trata de decoraciones, flores o moda, los colores que más se suelen ver son el amarillo, el naranja, el azul y rojo. Todos aquellos colores brillantes y vibrantes son bienvenidos, pues nos llenan de vida y color, así como la primavera que nos llena de buenas energías y vibras positivas. Además, como un dato extra, durante la primavera es mi cumpleaños también, al igual que el de mis papás. Verano. El verano o estío es una de las 4 estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de ellas, sigue la primavera y precede al otoño. El verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches más cortas. Se sitúa aproximadamente entre el 21 de junio, solsticio de verano, y el 21 de septiembre, equinoccio de otoño.
La estación se caracteriza por ser altamente calurosa durante las horas del día. Las temperaturas pueden llegar a oscilar entre los 38 grados y en ocasiones puede llegar a llover durante las tardes y las noches en diversas regiones del territorio mexicano. La humedad predomina en esta estación. Sin embargo, las temperaturas promedio y el clima dependen igualmente de la región o estado en el que se viva. Por ejemplo, en las regiones del norte como Baja California, Chihuahua y Sonora, las temperaturas pueden ser mayores de los 38 grados. Cambio de horario de verano. El horario de verano resulta de incrementar en una hora el horario usado el resto del año. Con este cambio, tanto el amanecer como el mediodía solar y el ocaso suceden a una hora más tardía. Vacaciones largas. En verano también se presentan las vacaciones más largas y la gente puede aprovechar para viajar o hacer cualquier tipo de actividades en familia. Por ejemplo, este año, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública marcaba el inicio de estas vacaciones el 10 de julio y el final de las mismas el 29 de agosto. Día de la Independencia de México. Durante el verano, casi al concluir de hecho, en México se celebra el Día de la Independencia, que es el 16 de septiembre. El 15 de septiembre se realiza la ceremonia del tradicional grito de independencia, en la cual se recuerda el inicio de la lucha por la independencia a partir del llamado del cura Miguel Hidalgo a las armas. El 15 de septiembre recordamos cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo de Dolores a través del repique de las campanas de su iglesia al levantarse en armas contra el dominio español. Si bien el grito del padre Hidalgo tuvo lugar en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, por decreto presidencial, los mexicanos lo celebramos en la noche del 15 de septiembre. Las frutas que se dan en esta temporada. Algunas de las deliciosas frutas que la tierra nos ofrece durante esta temporada son el mamey, durazno y mango, con los que puedes hacer algunos postres o bebidas deliciosas para refrescarte durante esta calurosa temporada. Los colores que se utilizan en esta temporada son el verde, el azul, amarillo, naranja, magenta y en pasteles como el azul, menta y rosado. La ropa que se utiliza en esta temporada es la ropa más fresca para evitar pasar calor, más del que ya hace. Otoño. Otoño sin duda es mi temporada favorita. Esta estación comienza el 21 de septiembre y concluye el 21 de diciembre. Durante esta estación la temperatura comienza a descender. Las hojas de los árboles caducos cambian su color verde por tonos ocres, hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Los calores se han ido, la temporada de lluvias está llegando a su fin, y ahora vienen los días frescos con clima agradable. Mencionaré algunos sucesos importantes de esta estación. Día de Muertos. El Día de Muertos es sin duda lo que más disfruto de todo el otoño y de todo el año. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que inspiró a otras zonas de Latinoamérica a honrar a sus muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Durante esta celebración se ponen ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podía llegar a sentir hambre. El Día de los Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con sus familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración del Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl Sempohualxochitl, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. Por lo general, su cultivo empieza en el mes de junio o julio, para tener flores en el mes de octubre y noviembre, pero se puede cultivar todo el año en ciertas regiones o en un invernadero.
Debido a su particular tonalidad de amarillo y su aroma, los campos de cempasúchil son considerados hermosos y pacíficos. Los colores que más se utilizan en esta temporada. Se utilizan normalmente beige, café, chocolate, azul petróleo, gris, lila, negro y púrpura. Como dato extra, en esta estación, a mediados, o sea en octubre, es cumpleaños de mi mejor amiga. Invierno. Comienza con el solsticio de invierno el día 22 de diciembre y termina con el equinoccio de primavera alrededor del 21 de marzo. El invierno es la estación más fría del año y sus características son inevitablemente definidas en contraste con las otras estaciones del año, ya que durante los días invernales las temperaturas son más bajas y hay menos horas de luz solar. En estos meses se puede disfrutar de gran cantidad de actividades culturales, sociales y religiosas, como la Navidad o el Año Nuevo. Voy a hablarles un poco de lo que sucede en esta estación. Cambio de horario. En esta estación, nuevamente cambia el horario. A las 3 de la madrugada se atrasará el reloj una hora que pasarán a ser las 2 a.m., haciendo que las horas de luz disminuyan considerablemente respecto al verano. Posadas. El inicio oficial de la temporada prenavideña es el 16 de diciembre. En esta fecha se celebra la primera posada, una representación de la búsqueda de alojamiento de María y José. Un grupo de personas va con velas y cantando villancicos tradicionales. Previamente a la procesión, se define un destino donde finalmente serán admitidos María y José, incluyendo el resto de la procesión. Ahí la posada desemboca en una fiesta mexicana con baile, música y comida, y también con bebidas típicas navideñas. Se comen, por ejemplo, buñuelos, tamales, ponche y chocolate caliente. También se rompe una piñata. La forma clásica de la piñata navideña es la de una estrella de 7 picos en representación a la estrella que guió a los Reyes Magos a Belén. Nochebuena. En México, al igual que en muchas culturas europeas, la festividad del 24 de diciembre se suele celebrar en el marco familiar. De esta manera, la Nochebuena incluye la acogedora reunión. Muchas familias tienen sus propias tradiciones con respecto a la cena festiva. Navidad. El 25 de diciembre se celebran almuerzos o cenas familiares. A menudo, estos representan una comida preparada a base de todo lo que no se comió el día anterior. Esto se vuelve a poner sobre la mesa el día 25. Es de ahí que este evento tiene un nombre especial para cualquier mexicano, el famoso recalentado. También se suelen dar regalos. 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Los Reyes Magos llevan sus regalos a los niños en la mañana del 6 de enero. A base de esta costumbre, son también los reyes a quienes los niños generalmente escriben sus listas de deseos. Otra parte obligatoria del Día de Reyes, además de los regalos, es la rosca de Reyes. La rosca es un pastel decorado con frutas glaseadas. En su interior se encuentra un pequeño muñeco que representa al niño Jesús. El que lo encuentre en su pieza debe invitar los tamales a todos los que están presentes el día de la Candelaria el 2 de febrero, 40 días después de Navidad. Y como dato extra, en esta temporada es el cumpleaños de mi hermana y de otra de mis mejores amigas. De septiembre a octubre, los mexicanos nos la pasamos de fiesta, entre pozole y platillos típicos de septiembre, hasta la deliciosa y llena de amor cena de Navidad. En México, cada estación tiene su magia, y sin duda, todas y cada una de ellas son hermosas. Eso fue todo por el video de hoy. Si el video les gustó, sería genial si me ayudaran compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal, y nos vemos hasta la próxima.